Y hoy estaremos hablando de una de las historias de éxito de nuestro país. Sin duda, el sector automotriz, si bien hemos arrancado bien, todavía hace falta pues consolidar más oportunidades, sobre todo meter cuarta en un sector de por sí ya exitoso, y así ha quedado plasmado en los datos de este 2014. Me acompañan en el estudio para hablar de este tema Luis Lozano, socio líder de la industria automotriz de PwC México. Luis, bienvenido. Muy buenas noches, Rodrigo, gracias por la invitación. Y también está conmigo Adolfo Ramírez, socio de la industria automotriz de PwC México. ¿Qué tal, Rodrigo? Muchas gracias. Pues ustedes presentaron justamente un documento muy relevante en términos del panorama, tener la fotografía de este sector automotriz mexicano, que como ya decía, pues se ha consolidado. Hemos visto muchísimos anuncios de inversiones, prácticamente todos los grandes jugadores tienen operaciones en México, y los datos nos hablan de un crecimiento relevante en cuanto a producción y exportación. Exactamente, Rodrigo. Este es el cuarto año en que presentamos la publicación. Básicamente lo que hacemos es presentar la situación general de la industria en el país y presentarnos cómo se ve México dentro del contexto global, es decir, qué lugar ocupamos en la producción, qué lugar ocupamos en la exportación, y hablamos de los temas que vemos con el enfoque FODA de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, cómo vemos a la industria del país, considerando el marco legal. Actualizamos siempre el marco legal, considerando las nuevas reformas que se dieron para este año en el impuesto sobre la renta y otros impuestos. Entonces lo que hacemos es presentamos un documento que al inversionista le da una visión general de lo que tiene que conocer si quiere venir a hacer negocio en el país, particularmente en esta industria. Claro, y es que vemos que hay zonas que han sido pues polos de este desarrollo. Por ejemplo, ahí está el estado de Aguascalientes, hemos visto inversiones en distintas entidades del país. San Luis Potosí apenas fue receptor de alguna, y esto por supuesto se necesita este mapa para ya tener, digamos, la fotografía más concreta de cuáles son estas oportunidades. Definitivamente, y no solamente con respecto a lo que son las plantas que se han ubicado en el Bajío, en el estado de Puebla, etcétera, sino hay una cosa muy importante, que es los clústeres de la industria automotriz, estos centros de excelencia que realmente están generando puntos focales con respecto a la gente que tiene que capacitarse, ingenieros dentro de la industria automotriz, para tener una especialización directa y puntual para toda la industria. Por supuesto. Luis, ¿cuáles son algunos de estos, no diría hallazgos, pero sí de fotografías? ¿Qué es lo que tiene que saber, como tú mencionas, un inversionista que llega a México, un inversionista tanto nacional como alguien foráneo, ya centrado, digamos, en la cadena de producción, en donde hay muchísimas oportunidades? Mira, es una cadena de producción muy compleja. Estamos hablando de proveedores de armadoras, proveedores de proveedores, proveeduría para repuesto, proveeduría para elaboración y exportación. Entonces estamos hablando de una industria muy compleja que requiere alta tecnología, es una industria que requiere inversión en capital muy fuerte, y eso, como bien decía Adolfo, obliga a que tanto la iniciativa privada como con el gobierno busquen trabajar de la mano para generar programas, para crear generaciones que puedan participar en la industria. Es decir, ha sido una industria que se ha dedicado a buscar que los programas de escuela con universidades públicas y universidades privadas puedan capacitar a la gente desde que esté estudiando y no tenga que llegar y que la empresa tenga que hacer toda la inversión en capacitación. Entonces, en ese foco hay una parte importante. Y lo que presentamos en el documento básicamente es la información general. Si tú, como inversionista mexicano o extranjero, quieres venir a establecer una empresa en el país, cuáles son los requerimientos, cuáles tipos de sociedades tenemos, cuáles son las fortalezas de la industria, cuáles son las oportunidades que vemos a futuro, cuáles son los riesgos, y sobre todo también hablamos de las debilidades. No puede ser todo bueno, tenemos debilidades en la industria, tenemos riesgos, tenemos muchas oportunidades en las que trabajar, y lo que hacemos es presentamos un enfoque de todo esto y un análisis tanto del marco legal y todo lo que en comercio exterior, en impuestos federales, en reglamentaciones como laborales, etcétera, considerando todos los cambios. Lo que hacemos es presentar lo que le atañe a la propia industria. Claro, y justamente Luis mencionaba un tema muy importante, que es el capital humano, que es pues un insumo esencial. Digamos que la apuesta del país tiene que estar más en el valor agregado, no tanto en la mano de obra barata, y ahí hemos visto que México graduó a muchos ingenieros, pero como mencionabas, pues muchos de las empresas tienen que volver a reeducar, digamos, a darles un estándar a todos estos ingenieros que se integran, y finalmente pues eso podría ahorrarse y volvernos todavía más competitivos en esta materia. Sí, en México hemos hecho varias cosas importantes, interesantes dentro de las universidades públicas y privadas, precisamente en capacitar y tener estos ingenieros muy bien establecidos dentro de la industria. Falta un punto que es muy importante, es
cómo los directores de empresa, tanto para las armadoras como para lo que llamamos los autopartistas de Tier 1 y Tier 2, realmente lleguen a puestos gerenciales clave, que realmente sean mexicanos que están desarrollando esa industria y no que tengamos que depender de gente del extranjero. Claro, y es que hemos visto, por ejemplo, incluso esto se refleja en las cúpulas, ¿no? Los directores generales, hay un mexicano de una de las más grandes, Ernesto Hernández, por supuesto, pero muchos otros, y no es crítica, simplemente nos habla del reflejo, digamos, de lo que están encontrando a nivel gerencial en México y hasta dónde se puede llegar, ¿no? Exactamente, eso lo señalamos como una de las debilidades actuales, pero como una oportunidad, ¿no? Toda debilidad tienes que ver su contraparte, que en este caso es la oportunidad, que es el desarrollo de lo que nosotros llamamos la alta gerencia. Y creemos que en México el capital humano tiene la capacidad para poder tomar esos puestos, y la integración de la industria nacional dentro de la cadena productiva pues se tiene que ir dando. Poco a poco tiene que ir creciendo. El contenido regional no implica que una extranjera venga por una subsidiaria en México y produzca la pieza aquí, sino que otros jugadores formen parte de la cadena y puedan tanto conseguir insumos como conseguir talento mexicano. Por supuesto, incluso expansión. Ahora recuerdo San Luis Racini, esta empresa mexicana que ya tiene operaciones incluso en Brasil, claro, y es, digamos, una muestra de lo que puede lograrse en términos de convertirse en un proveedor clase mundial y luego ir apalancando un crecimiento posterior, comenzando de manera nacional, ¿no? Claro, lo que estamos buscando es que deje de ser hecho en México a pensado en México. Lo que hemos visto con muchas empresas es que no solo vienen a ensamblar, donde importas, ensamblas y exportas, sino que vienen a producir, vienen a invertir en centros de desarrollo tecnológico. Tenemos armadoras como Nissan que tienen centros de capacitación y desarrollo tecnológico, donde aparte de capacitar a los ingenieros y después mandarlos a capacitar a otros en el extranjero, también están desarrollando o innovando en piezas para otros países. Tenemos en el Centro de Desarrollo en Aguascalientes una inversión muy importante, hablando por ejemplo de Nissan, pero otras empresas han seguido ese ejemplo. Y la verdad es que la inversión en desarrollo tecnológico está dando muy fuerte en esta industria. Por supuesto, y todo ello está vinculado justamente, y ya lo mencionamos al principio, a que esto también funcione para pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que hay grandes oportunidades que se pueden aprovechar ahí. La gran oportunidad ahorita que está generando con toda esta industria no solamente va a que venga una planta, que venga a establecerse dentro de la planta de una zona u otra zona, sino realmente también el herramiental que está generando. La tecnología, la alta tecnología que está generando y que está requiriendo para que todas estas empresas, ya sean medianas, pequeñas o las pymes que están introduciendo en México, realmente tengan esta tecnología de punta. Y algo muy interesante es todos los esfuerzos que está generando el gobierno a través de nuevas leyes para sustentar la competitividad de las pymes. Y lo que está generando y ahorita está poniendo sobre la mesa es precisamente una nueva ley en la cual va a permitir a que las pymes puedan desarrollarse en conjunto con lo que es la armadora para tener mayor valor agregado, mayor fuentes de financiamiento y que pueda generar empleos, que es lo principal para todos el país. Y me gustaría plantearles algo, porque he visto cómo en China, por ejemplo, es un mercado realmente gigante, de gran potencial, y prácticamente cuando llegaron las inversiones a China, por las condiciones que pueden poner, pues ellos se dedicaron también a empezar a generar valor agregado. Justamente platicaba recientemente con un empresario chino y me decía que muy probablemente Geely, que compró a Volvo hace poco, estará haciendo una inversión en México de $1,000 millones. Y me llama la atención porque finalmente en algún momento podríamos pensar en que México tiene la capacidad, porque ya tiene todos los componentes, para empezar a generar algún jugador o por lo menos avanzar más en este valor agregado. Y se ha demostrado, todos los jugadores con los que creció la industria y con los nuevos que han llegado. Es decir, dejamos de ser un país que producía coches compactos o pequeños, que producía coches de poco equipo, a traer inversión de lo que le llamamos el segmento de lujo. Estás hablando de que las 3 alemanas ya van a invertir, una ya está desarrollando la planta, tenemos asiáticas, tenemos americanas produciendo autos de lujo. Entonces, estás hablando que el nivel de sofisticación y de la inversión tecnológica en el país es de punta. Es decir, no tenemos una industria que haya sido trasladada de otro país para bajarle los costos a la producción. Lo que estamos haciendo es inversiones nuevas para generar producto que se va a distribuir en todo el mundo. Claro, y un ejemplo que a mí siempre ha llamado mi atención es, por ejemplo, más allá de China, que tiene sus
particularidades. Otro sería Corea del Sur, ¿no? Ya tiene una marca como Hyundai con una presencia grande y pues hace 30, 40 años esto no existía, ¿no? Entonces la capacidad de un país justamente de a través de un crecimiento de la industria y una manera inteligente de hacerlo, pues llegar a estos objetivos, ¿no? Se ha demostrado fehacientemente en todos los ámbitos que realmente México, no solamente por lo que es su mano de obra calificada, por la cercanía que tiene con los mercados más grandes del mundo, tiene una posición estratégica, sino algo muy importante que tiene que ver con México es inclusive los mismos tratados comerciales que tenemos. México es de los países que mayores tratados tiene en el mundo y eso nos da unas oportunidades y una ventaja competitiva inmensa en los cuales los demás países ven a México como un potencial productor, exportador y generar toda la fuente de empleo que queremos. Sí, el modelo económico de México es diferente al de otros países. Si comparas el modelo económico que ha seguido México en cuanto a producción y exportación, es diferente al modelo económico que tiene Brasil. Brasil produce para consumir principalmente y tiene una exportación menor a la que México. Claro, y te acuerdas que nos aplicaron en el AC 55 modificaciones arbitrarias para tratar de proteger una industria y pues quedan muy claros los resultados, ¿no? La cantidad de inversiones que han llegado a México y lo que esto replicará en la economía con respecto a Brasil, que si bien sigue, hace poco General Motors invirtió $2,000 millones, pero no se compara del conjunto, digamos, de inversiones que ha traído nuestro país. No, y tienes que analizar la inversión, qué objetivo tienes. Si tú estás invirtiendo para un vehículo que se comercializa bien en un mercado tan grande como el brasileño, las inversiones van a mantenerse. El modelo mexicano es producir para exportar. Hablabas de los temas que tenemos del mercado mexicano, son aparte, pero la producción para exportación en México, a partir de junio ya producimos más vehículos que Brasil. Ya somos el 7º productor en exportación, pues eso ya lo habíamos alcanzado, ya tenemos el 4º lugar a nivel mundial, competimos ya contra los grandes y en cuanto a producción ya tomamos un 7º lugar. Y algo que mencionas, Rodolfo, es esta posición geográfica realmente muy ventajosa por esta salida que tenemos en Lázaro Cárdenas para poder exportar a Asia, que incluso ya mencioné, más grande del planeta. Por supuesto, la región Norteamérica, que es nuestro gran detonante. En buena parte de 2014 se explica por esta gran demanda de la Unión Americana, ¿no? Esta recuperación del sector. La recuperación americana implica que cuando ellos lleguen al nivel de consumo que tenían, que era de 17 millones de vehículos, México como segundo exportador a ese mercado, la producción va a crecer. Entonces estamos hablando que quien viene a invertir tiene en mente el mercado maduro, que es Estados Unidos. Hay otros que están en crecimiento, como es Asia, no solamente la parte de Japón y China, sino tienes otros puntos que están creciendo. Tienes Europa con una recuperación muy lenta, pero tienes otros mercados en Latinoamérica, mercados emergentes que están creciendo, y también tienes África. África ya está siendo un jugador importante. Entonces, lo que está haciendo México es gradual, pero lo que está haciendo bien es buscar una diversificación de mercados hacia dónde exportar. Entonces, en lugar de todo mandarlo al norte, lo que se está haciendo es cambiar la proporción y empezar a crear producción para atacar tanto Latinoamérica como otros continentes. Y esta es una de las grandes oportunidades y retos que tenemos dentro de la industria, básicamente hablando de exportación. Actualmente el 70% de toda nuestra exportación se va a Estados Unidos, 10% en Canadá. Entonces, estamos hablando que el 80% de nuestra exportación se va toda a la región norte. Necesitamos y es urgente empezar a diversificar mercado. Si bien está creciendo Asia, disminuyó Latinoamérica en el último año, pero ese es un reto muy importante que hay que estar pensando a diversificar en otros mercados. Por supuesto, y ahí también tiene mucho que ver con toda esta capacidad de integración, porque eso baja los costos, nos hace más competitivos como factor de exportación, pero hay otro aspecto importante que es el tema logístico, ¿no? Esta necesidad que tenemos de estar orientados y poder exportar fácilmente a lugares como China o a Asia en general, a Japón, que también es un mercado muy relevante, o incluso Europa. Como lo decía Adolfo, México es el país que más tratados y acuerdos comerciales tiene. Los acuerdos y tratados comerciales que México ha firmado le permiten llegar a más de 45 países. Eso permite que las tarifas arancelarias bajen o se disminuyan en su totalidad, desaparezcan. Entonces eso abarata el tema del costo. Estás hablando de que tenemos firmados muchos tratados para evitar la doble tributación, lo que también baja la carga fiscal. Entonces, en su conjunto, México se está volviendo un país atractivo para la inversión, porque no solo permite una estructura de país donde tienes exportación al norte, puertos, carreteras, ferrovías, etcétera, sino que también tienes una estructura logística que te permite generar
mayor contenido regional y tener acceso a muchos mercados para exportación a bajo costo, y dos, que también el régimen fiscal no se vuelva una carga y te obligue a pagar impuestos en dos lugares por un mismo ingreso. Con todos los acuerdos comerciales que tenemos y con los acuerdos fiscales, tenemos la facilidad de tomar créditos en otros países y no duplicar impuestos. Por supuesto. Y diría, ¿cómo observan ustedes a la reforma energética como uno de los factores? Porque al final, por ejemplo, el suministro de energía eléctrica o de gas para la cadena productiva, sin duda es también un factor importante, ¿no? Algo que ha logrado que despeguen las manufacturas en Estados Unidos es esta revolución del gas shale, y ahora viene esta misma por este nuevo esquema que tenemos hacia México, y esto será una gran noticia, y lo es para el sector automotriz. Sí, definitivamente el consolidar lo que es la reforma energética le va a dar a la industria el impulso que requiere para disminuir costos. Sabemos de la cadena de suministro que es muy compleja, muy importante dentro de la industria, pero sí los costos siguen siendo altos. Y estos costos altos precisamente vienen de esta forma energética, que necesitamos llevarlos a la competitividad que realmente requerimos para que todavía los márgenes realmente sean mucho mejores a lo que estamos esperando. Exacto, porque la eficiencia está comprobada. La calidad de los productos mexicanos está probada en el mundo. Entonces, si podemos, a través de las otras reformas, impulsar la reducción de costos para la producción, pues hablaremos de que vengan más jugadores y de que el país tenga capacidad de crecer. Ahora, a diferencia de lo que vimos en la década del 90, cuando México entra al Tratado de Libre Comercio, antes al GATT, pues finalmente tuvimos una explosión de maquiladora, pero esta rápidamente se transformó y se trasladó a China. En el sector automotriz es un poco distinto porque el nivel de inversión es más relevante, ¿no? Es decir, no es tan fácil mover pues toda esta inversión de un país a otro. Sí, la verdad es que el tema de los propios costos logísticos, no es lo mismo producir en China, regresar a México para ensamblar y después mandarlo al norte o a otro país. El producir en México no solamente está basado en que te dediques a dar estímulos fiscales o a bajar la tasa de impuesto. Estás hablando de muchas cuestiones. En otros países se ha probado que hay problemas de eficiencia y calidad. En México, como te comentaba, eso no lo tenemos. La verdad es que la calidad con la que se trabaja en México y la capacitación del personal ha permitido probar que las inversiones se justifican, y que hacer en México no solo es porque sea barato, sino porque tienes un producto que puede salir a competir a cualquier parte del mundo. Entonces, todas esas situaciones cambian el modelo económico, y lo que se buscaba con las maquiladoras de que seas una maquiladora de servicio donde tenga solamente mano de obra como costo y lo demás se importa y sale, ha ido cambiando. Entonces, el tema de producir en México, generar insumos de producción local, etcétera, cada vez ha ido cambiando y ha ido mejorando. Pues la verdad es que es un panorama luminoso el que se avecina, sobre todo porque, pues ya decía al inicio, falta meter cuarta, digamos, para consolidar algunos aspectos y que este sector automotriz mexicano todavía destaque mucho más y sobre todo siga aportando, porque además se trata de una economía pues bastante sólida, que no depende de un commodity como el petróleo y que genera mucho más empleos y mucho más valor a la economía mexicana. Les agradezco a ambos que me hayan acompañado. No, y te quiero agradecer en PwC, la verdad estamos comprometidos en generar expertos en la industria y traer ideas de valor a nuestros clientes y amigos. Sin duda, así es, se puede consultar además el documento. Claro, lo tenemos en nuestra página. Pues ahí queda la invitación para que lo consulte. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.